empezar esta sesión de aproximaciones a la historia interna del diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española en el siglo XIX, con la intervención de Marta Prat, de la Universidad Autónoma, que se va a referir a la recuperación de la etimología en las ediciones académicas de finales del siglo XIX, áreas bilingües. Perfecto, gracias. Bueno, en este caso concreto, ayer ya hablamos de la importancia sobre todo de la edición de 1884 desde el punto de vista, en este caso, científico, de algún modo, y ahora vamos a hacer una referencia similar a propósito de este diccionario relacionado sobre todo con la etimología, en este caso concreto. El subtítulo Áreas bilingües va a ser porque en este caso concreto el trabajo que estamos realizando hace referencia a cuestiones etimológicas vinculadas con las lenguas peninsulares no españolas, en este caso en concreto gallego, el catalán y variedades, y el vascuence, utilizando la terminología en este caso concreto de la época. Entonces es importante tener en cuenta desde el punto de vista teórico, sobre el que no voy a profundizar, que es importante relacionar lo que se encuentra a finales del siglo XIX con el diccionario de autoridades. No es ningún secreto, sabemos todos que el diccionario de autoridades incluía tanto etimología como correspondencias latinas en ese caso concreto. Después, a partir de la primera edición del diccionario usual en un solo volumen, y a lo largo de las 9 ediciones siguientes, solo se incluyó, en este caso, correspondencias latinas, como bien indicaron, en este caso concreto, Enrique Jiménez y Gloria Clavería en el 2018. Luego, en 1869, desapareció todo de algún modo, dicho así, porque en este caso concreto se prescindieron de las correspondencias latinas. No se incluyó la etimología. ¿Por qué? Pues porque los proyectos de por aquel entonces eran de elaboración de diccionarios específicos y uno de ellos tenía que ser el diccionario etimológico. De todos modos, hemos podido comprobar que eso no se llevó a cabo y fue uno de los motivos por los cuales en 1884 se recuperaron las etimologías. Entonces, en este caso es importante contrastar, en primer lugar, lo que se ofrecía en el diccionario de autoridades, lo que se incluía en 1884 y saber cómo evolucionaba eso hasta finales del siglo XIX, en este caso en la siguiente edición. Muy rápidamente, desde el punto de vista teórico, el punto de partida sería precisamente los trabajos, sobre todo los trabajos realizados por los miembros del proyecto, entre otras personas. Por ejemplo, en ese caso concreto, Enrique Jiménez en el 2008 habló ya de la actitud de la RAE para la inclusión de la etimología, Garriga Escribano en 2011, Clavería Nadal en 2014 hicieron referencia a la edición de 1884, Gloria también en 2016 la relación entre Juan Valera y la introducción de la etimología en la 12ª edición. Sobre 1899, en ese caso concreto, también Gloria Clavería hace referencia a ello, sobre todo hablando en este caso sobre la Comisión de Etimologías también, y muy recientemente Cristina Buenafuentes en su trabajo sobre entre la etimología y la lexicogénesis, en este caso concreto. No voy a profundizar más al respecto porque lo más importante en este caso, pues, sobre el trabajo en curso, es investigar en realidad qué está ocurriendo desde el punto de vista, en este caso, práctico. Y al final relacionaremos un poco con lo que he especificado en este momento. Entonces empezamos con la cuestión de metodología y corpus y luego hacemos referencia a las distintas lenguas a las que he hecho referencia para al final no presentar conclusiones sino propósitos esenciales para continuar en este caso con la investigación. Si empezamos por el principio relacionado con las cuestiones metodológicas, evidentemente empezamos como todos de algún modo por el prólogo, lo que se incluye sobre todo en el apartado de abreviaturas en las dos fuentes, en ese caso concreto. Se puede comprobar que en el DRAE de 1884 solo aparecen las abreviaturas catalán y vascuence.
Y en 1899 gallego ya aparece como abreviatura. Sin embargo, en 1884, en los paréntesis etimológicos, hemos tenido en cuenta, a partir de nuestros datos, todo lo que aparecía ahí. Gallego aparecía sin abreviatura, como también aparecía mallorquín, la abreviatura de valenciano, vizcaíno, y con el nombre de vizcaíno, a veces, bueno, en algunos casos, como comenté ya en el último capítulo sobre provincialismos que se publicó en el 2021, muchas veces se ha utilizado como sinónimo de vascuence también en algunos casos. Y a diferencia de ello, en 1899 solo mallorquín hemos encontrado en este caso. Muy importante, sobre todo el prólogo de 1884, hemos especificado que se recupera la etimología. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que se especifica, que esta edición precisamente da las etimologías de vocablos españoles, pero lejos de estimar del todo acabado y perfecto su trabajo en tan ardua materia, no ven él sino tentativa sujeta a corrección. Es decir, que los propios académicos dicen, vale, incluimos de nuevo las etimologías, pero es importante tener en cuenta que deben revisarse porque no es un terreno fácil al respecto. Si pasamos a la cuestión del corpus, relacionado con lo que nosotros estamos tratando, en este caso concreto tenemos aquí las voces que tienen en el paréntesis etimológico de una de las dos ediciones, como mínimo, o en las dos, gallego, catalán, valenciano y o mallorquín y vascuence. En ese caso concreto empezamos pues por los lemas de procedencia gallega. En ese caso concreto es muy importante tener en cuenta el trabajo de Marc Campos y José Ignacio Pérez Pascual de 2006, que precisamente hablan de los galleguismos de 1884. Entonces, en este caso tenemos 8 ejemplos relacionados con el gallego en los paréntesis etimológicos. ¿Qué podemos encontrar en este caso concreto? Pues coincidencia etimológica entre las dos últimas ediciones del siglo XIX. ¿Y cómo se manifiesta o cómo puede distribuirse esta coincidencia? Pues en un caso hacemos referencia a transmisión simple, transmisión compleja y la procedencia en este caso de un topónimo en concreto. Insisto, ya veréis que me he basado en las veces en que aparecían esas palabras en los paréntesis etimológicos, que como podréis observar, no siempre hacen referencia a la lengua concreta, en casos excepcionales. Si tenemos en cuenta lo que sería la transmisión simple en este caso, pues evidentemente en las dos ediciones se propone en este caso el origen gallego para Muñeira. Muñeira fue adición de 1869. Cuando no particularizamos nada del diccionario de autoridades, es que las adiciones se han producido con posterioridad o bien el diccionario de autoridades no ofrecía información etimológica. En este caso concreto, si hablamos del xaurado o xaurada, por ejemplo, también se nos especifica que en este caso procede del griego y es de transmisión... sí, estábamos aún en transmisión simple. Es de transmisión simple, en este caso serían estos ejemplos, pero precisamente aquí en el diccionario de autoridades solo se indica que... bueno, solo no, se indica que es voz arábiga, por lo tanto aquí vemos que no coincide, en este caso, la propuesta de 1884 con lo que se había propuesto anteriormente en el diccionario de autoridades, por lo tanto es significativo tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de la transmisión compleja, en este caso concreto, la lengua inmediata es el gallego, pero en última instancia se indica que procede, en este caso, esta palabra del griego. En el caso de Gandujar aparece en el diccionario de autoridades, pero no se incluye etimología en ese diccionario. Y el último caso, en este caso concreto, esta palabra procede de un topónimo, en este caso de Galicia, es decir, no hace referencia directa a la lengua, pero sí al nombre que se concede para este topónimo, por lo tanto lo hemos tenido también en cuenta. Si pasamos a otras posibilidades que hemos encontrado, en este caso hablamos de enmiendas. Cuando hablamos de enmiendas, evidentemente nos centramos exclusivamente en la etimología.
Entonces también se producen enmiendas etimológicas en la última edición del siglo XIX. Esto está directamente relacionado con lo que ya se nos advirtió en 1884, es decir, que tenía que revisarse lo que se introducía en estos casos concretos. Si tenemos en cuenta la primera de las palabras en este caso, pues vemos que hay una información importante que son los interrogantes. En ese caso concreto, los interrogantes son representativos de duda, es decir, se presenta una hipótesis no segura, pero aquí en este caso concreto, para Altozano, se considera una formación de palabras, en este caso concreto, en 1884, pero luego se produce un cambio y se propone que han intervenido las lenguas portuguesa y gallega. Si consultamos el diccionario de autoridades, en ese caso concreto, el punto de partida es Covarrubias, también se habla de una composición, en ese caso concreto, pero relaciona el árabe y el latín. Por lo tanto, vemos que aquí tenemos tres propuestas que son bastante diferentes entre sí. Si continuamos observando otros casos, aquí las diferencias no son tan significativas entre las dos ediciones, simplemente la segunda confirma lo que se había dicho en la anterior, es decir, prescinde de los interrogantes en ese caso concreto. Si consultamos el diccionario de autoridades, aquí simplemente dice, viene del nombre llama, mudadas las eyes en che o ch en este caso concreto. De algún modo, quizá esta información relaciona directamente con el gallego, porque en ese caso concreto sí se escribe con ch, es una posible hipótesis al respecto. En el caso de Chamusco, aquí en 1884 se propone el latín, mientras que hay un cambio a favor del gallego en la última edición del siglo XIX. En este caso concreto aparece esta palabra en autoridades, pero sin etimología. Si tenemos en cuenta el último adjetivo, aquí se propone un antropónimo, no hace referencia directa a la lengua, pero sí un antropónimo asturiano y gallego, en este caso concreto, en 1884, pero en ese caso concreto cambia la propuesta etimológica en la última edición del siglo XIX y en autoridades aparecía esta palabra, pero también sin etimología. Lo que ocurre también en el siglo XIX es la adición de la información etimológica en el diccionario. Podemos ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Esguín, en concreto, podemos comprobar que en 1884 no aparecía la etimología y en la última edición del 19 se propone el gallego. Esta palabra es adición de 1791. En el caso de Pela se presenta todo como un único artículo en 1884 sin etimología. Se realiza la división en este caso en 1899 por razones etimológicas, puesto que el ejemplo provincial en este caso procede de la lengua, se propone que procede del gallego. Esta palabra también aparece en autoridades, pero sin etimología. Este último ejemplo que presentamos aquí, Ambidos fue adición en 1783 y aparece esta palabra hasta 1817 con remisión a Amidos. Luego se produce una readición en 1899, como pueden observar en pantalla, con la etimología precisa de gallego. Esta palabra que he mencionado antes, Amidos, fue adición en la segunda edición de autoridades, pero aparece también sin etimología y perduró hasta 1817, pero la readición de Amidos también se produjo y fue en 1869. Por lo tanto, aquí
bueno, hay un poco de ambigüedad al respecto sobre tanto sus apariciones como las distintas propuestas que se hace al respecto. Pasamos ahora a hablar qué es lo que ocurre desde el punto de vista de lemas de procedencia de zonas de habla catalana, y en este caso las distintas variedades pueden ser catalán, catalán y valenciano o mallorquín en este caso. En total son 20 lemas relacionados con esta cuestión. Aquí ocurre lo mismo, se produce coincidencia etimológica entre ambas adiciones. El número no es muy representativo, pero sí que podemos encontrar casos de transmisión simple también. En este caso vemos coincidencia. En el diccionario de autoridades, en este caso, se especifica que es el provincialismo, en este caso solo, que es voz usada en Aragón, pero no incluye referencia etimológica. Y en el caso de Somatén, aunque veamos una errata, segurísimo, en 1884, porque nunca se ha escrito Atens con 2 T's, simplemente deducimos que es una errata en este caso, pues tienen la misma etimología, prescindiendo de eso, y en este caso fue una adición de 1803. El siguiente caso se trata de un ejemplo de información comparativa. En concreto, esta palabra se habla de cómo se denomina en inglés, en alemán y en catalán. Y luego se propone etimológicamente si procede del latín. Este lema concreto fue trabajado por Gloria Clavería en el 2016, no vamos a profundizar en ello, simplemente, básicamente porque no tenemos tiempo, simplemente ver qué ocurre en 1899. Se sigue manteniendo la palabra como, en este caso, de forma inglesa, bueno, más que de forma inglesa, con una terminación no habitual, en este caso en español, y lo que hace se remite, en este caso, a Coque, que es adición de 1899, por lo tanto sería una adaptación morfológica y por consiguiente gráfica. Y ahí, si consultamos este lema, vemos que coincide exactamente la hipótesis que se propone con lo que se encontraba en 1884. Y el caso particular, muy particular evidentemente, porque no está directamente relacionado con la etimología del mallorquín, por eso hemos puesto caso particular, pero sí que lo menciona Mallorca en el paréntesis etimológico. Parece ser que se trata de un italianismo que procede del latín, tal y como se mencionaba Mallorca por aquel entonces, donde tuvo principio esta manufactura. De todos modos, es importante controlar esta referencia bibliográfica, porque bueno, se utiliza en latín el nombre de Mallorca, donde se inició, parece ser que primero pasó a Italia, después en la península. Bueno, es un caso muy particular y no tiene nada que ver en este caso, en principio, como se plantea aquí, con esta lengua. También encontramos en ese caso enmiendas desde el punto de vista etimológico, como hemos comprobado antes. Aquí podemos ver que en el caso, por ejemplo, de ensaimada, en este caso es adición de 1869, y aquí básicamente se menciona en 1884 que es voz mallorquina y se hace una propuesta etimológica cuando en 1899 se modifica eso y da a entender que sí que procede en este caso del mallorquín. Cuando hacemos referencia a Barchilla, en este caso, se produce tanto la adición de lema y etimología en 1884 y en este caso concreto en 1899 se mantiene la propuesta, pero se amplía desde el punto de vista de transmisión compleja. En el caso de Caler, que es adición de 1780, aquí en 1884 se proporciona procedencia latina, pero luego se cambia con una completamente distinta en 1869 y la lengua inmediata se propone el catalán en este caso. Si hablamos de Bochín, es en este caso catalanismo desde el punto de vista 1884, pero pasa a ser derivado de una forma española en 1899. En realidad, en el diccionario de autoridades solo se hace referencia de que
es una forma de llamar verdugo en los parajes confinantes de Cataluña y Valencia. Quizá eso fue una hipótesis para la posible propuesta de la etimología de 1884. Y ocurre algo similar en la última palabra, en que se menciona el catalán en el paréntesis etimológico de 1884 y cambia completamente como derivado de una forma española en 1899. Esta palabra fue una adición de 1803. Se producen también en la última edición del siglo XIX adiciones de lema con etimología, en este caso concreto, y vemos aquí los ejemplos que se indican. En este caso, uno de ellos, añoranza, aparece precisamente en el suplemento de este momento. Como se puede comprobar, en este caso concreto, estas palabras, por ejemplo, bajoca en este caso concreto, algunas de ellas, no es aquí, sí, lo que iba a decir, algunas de ellas sobre todo destacan por el mallorquín, en ese caso concreto, ¿vale? Cuando se produce, también puede producirse adición exclusiva de la etimología en la última edición del siglo XIX, es decir, lemas que ya aparecían sin etimología en 1884 y aquí se incorpora la etimología del catalán. Y es lo que iba a decir, que en este caso se trata, excepto Rapa, los demás están marcados todos como provincialismos de una zona o bien de otra. Y por último, también puede producirse en este caso una supresión de etimología en la última edición del siglo XIX. Aquí en este caso empezamos con el diccionario de autoridades, en el que se manifestaba que esta voz era usada en Aragón y la etimología que proponía en este caso concreto era el latín. De todos modos, en 1884 se propone que procede del sánscrito y remite desde el punto de vista semántico a oca, en primera y tercera acepciones, pero si buscamos oca, la remisión se produce desde el punto de vista etimológico, en este caso a auca. Desaparece en este caso la etimología en la última edición del 19. De forma mucho más... ya 3 minutillos. Vale, 4. Ya termino. De forma mucho más rápida, sin hacer referencia específica tan concreta de la procedencia vascuence, aquí en este caso concreto tenemos 32 casos. Hay algunos en los que se manifiesta también coincidencia, en este caso ponemos un ejemplo solo, casos de que también se producen enmiendas, en ese caso tenemos de lema galicismo incierto en 1884 y del vascuence también hipótesis incierta en la última edición. Se producen también adiciones de etimología en la última edición, como por ejemplo estos casos que pueden observar, y también se producen supresiones como lo que pueden observar en este caso en pantalla. Y en este caso se relaciona también con lo que manifestaba autoridades, que en este caso solo proporcionaba correspondencia latina. Por lo tanto, ya para finalizar, en este caso, ¿cuáles son los propósitos esenciales para continuar con esta investigación? Pues consolidarlos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista teórico. Tenemos los resultados prácticos, pero es importante tener en cuenta el grado de coincidencia aparecido entre autoridades y la edición de 1884. Es importante tener en cuenta las adiciones que se producen en 1884, sobre todo las fuentes utilizadas al respecto. Está relacionado con lo que hemos explicado al principio y también con las labores de académicos, colaboradores externos. Es importante consultar las actas, comisiones etimológicas, etc. Importante el grado de coincidencia entre las dos últimas ediciones del 19, las enmiendas que se producen en la última edición, la adición de etimología que se produce en la última edición y, por último, el contraste etimológico académico de finales del siglo XIX con el actual y además contrastar con otras fuentes evidentemente etimológicas. Hasta aquí. Muchas gracias.